Hola, mente despierta que se atreve a mirar donde otros prefieren cerrar los ojos. Hoy vas a descubrir algo que el narcisista teme más que la soledad, más que la crítica, incluso más que el abandono. Una persona que no puede controlar, porque la mente que no se deja dominar se convierte en su peor enemigo y en el espejo más insoportable de su propia debilidad. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dejar tu like, porque aquí no hablamos de psicología ligera ni de frases bonitas. Aquí desciframos la manipulación, la sombra y el poder oculto que hay detrás de cada mente humana. Si quieres aprender a leer el comportamiento como un libro abierto, este canal es tu espacio. El narcisista no teme a todos por igual. Hay un tipo de persona que lo desestabiliza profundamente, que hace que su máscara empiece a resquebrajarse sin necesidad de confrontación ni gritos. Esa persona no necesita demostrar nada, no busca venganza, no compite. Simplemente existe con una fortaleza interna que el narcisista no entiende y por eso mismo no puede destruir. Carl Jung lo explicaría de una manera brutalmente simple. Esa persona ha integrado su sombra, mientras que el narcisista vive huyendo de la suya. El narcisista no soporta a quien no entra en su juego. Necesita un escenario, un público y, sobre todo, necesita provocar una reacción. Cada palabra suya, cada gesto, está diseñado para hacerte responder. Si reaccionas con rabia, lo alimentas. Si lloras, lo alimentas. Si intentas explicarte, lo alimentas. Pero cuando tu respuesta es silencio, serenidad y una claridad emocional implacable, lo anulas. Lo obligas a encontrarse con lo que más teme, el vacío de su propia mente. Pensemos en Clara. Durante meses soportó a un compañero de trabajo que la humillaba sutilmente, que se apropiaba de sus logros y la hacía dudar de sí misma. Era el típico narcisista encubierto, encantador ante los jefes, venenoso en privado. Pero un día, Clara dejó de justificarlo. No lo enfrentó a gritos, simplemente dejó de reaccionar. Cada vez que él hacía un comentario hiriente, ella respondía con una mirada neutra, una frase corta, y seguía con su trabajo. No dio explicaciones, no buscó aliados, no trató de convencer a nadie. Y en ese momento, algo cambió. Él comenzó a irritarse, a perder el control, a cometer errores. Porque sin reacción, sin emoción, sin caos, el narcisista se queda sin aire. Y eso es lo que vuelve peligrosa a una persona, su indiferencia estratégica. El narcisista vive de la confusión. Ama el caos porque en el caos nadie puede señalar con claridad su culpa. Por eso, cuando se topa con alguien que no se deja arrastrar, que responde con hechos, con precisión, con coherencia, siente que el terreno se le hunde bajo los pies. Esa frialdad calculada es su mayor amenaza. No es frialdad emocional, es control. Es saber cuándo hablar, cuándo callar y, sobre todo, cuándo marcharse sin mirar atrás. Porque no hay peor golpe para un narcisista que descubrir que su poder terminó siendo irrelevante. Pero lo que más lo hiere no es la distancia, sino la autenticidad. El narcisista construye toda su identidad sobre una fachada perfecta. No soporta ver a alguien que se muestra humano, que acepta sus errores sin vergüenza, que no necesita aparentar. Esa autenticidad lo deja expuesto, porque mientras tú reconoces tus sombras, él huye de las suyas. Y cada vez que tú hablas con honestidad, cada vez que muestras vulnerabilidad sin miedo, su propia falsedad se refleja en ti como una herida abierta. No hay defensa posible contra alguien que no necesita fingir. La persona más peligrosa para un narcisista no busca poder, busca equilibrio. Y ese equilibrio es lo que lo destruye. Porque el narcisista vive de extremos. Idealiza o destruye, adora o desprecia, manipula o me huye. Pero cuando se enfrenta a alguien que no vibra en esos polos, alguien que permanece firme, que no necesita su aprobación, se quiebra por dentro. Esa mente estable,
coherente y emocionalmente madura, es el espejo donde se refleja su vacío más profundo. Carl Jung diría que esa persona ya ha enfrentado a su propio demonio interior, y quien ha hecho las paces con su sombra no puede ser manipulado, porque no necesita validación externa, no teme al rechazo ni al juicio, no busca ser amado por quien no puede amar. Ese tipo de persona es la ruina psicológica del narcisista, porque no lo odia, no lo envidia, ni siquiera lo desprecia, simplemente lo ve, lo entiende y lo trasciende, y nada duele más a un narcisista que ser comprendido por alguien que no lo teme. El verdadero peligro para el narcisista empieza cuando descubre que no logra entrar en tu mente. Su poder se alimenta de tus emociones, de tu necesidad de explicarte, de tu impulso de ser comprendido o reconocido. Pero cuando encuentre a alguien que no necesita nada de eso, el juego termina. El narcisista vive de provocar desorden emocional y leer tus grietas, porque su control depende de cómo reacciones. Si no hay grieta, si no hay reacción, si tus palabras son precisas y tus silencios calculados, se enfrenta al mayor de sus temores, la irrelevancia. Y es ahí donde la psicología oscura entra en escena con toda su fuerza. No hay venganza más efectiva que la serenidad que no se puede comprar ni destruir. La persona peligrosa para un narcisista no busca justicia emocional, busca equilibrio estratégico. Sabe cuándo retirarse, cuándo cortar vínculos, cuándo desaparecer. Y lo hace sin avisos, sin dramatismos, sin explicaciones. Porque entiende que en el momento en que explica, cede el control narrativo. El poder está en el acto silencioso, no en la palabra. En psicología profunda, Jung hablaba de la individuación, el proceso de integrar la sombra, de aceptar las partes oscuras de uno mismo. Esa integración convierte a la persona en un ser completo, difícil de manipular. El narcisista, en cambio, vive disociado, niega su sombra y la lanza sobre los demás. Es por eso que quien ha pasado por su propio infierno interior y lo ha enfrentado sin huir, se vuelve impenetrable. El narcisista proyecta su inseguridad y espera que tú la asumas. Si no lo haces, su reflejo se queda sin cuerpo. Y eso lo enloquece. Hay una historia que lo explica con claridad. Julián, un terapeuta joven, fue atacado públicamente por su mentor, un psicólogo carismático y egocéntrico que no soportaba su crecimiento profesional. Lo acusó de traición, de falta de ética, de ingratitud. Julián no respondió con furia ni con defensa pública. Continuó su trabajo, reforzó su reputación con resultados y jamás mencionó a su agresor. Pasaron los meses y el silencio de Julián se convirtió en una presión insoportable para el mentor, que comenzó a contradecirse en cada entrevista intentando justificar su ataque. Al final, nadie necesitó probar nada. La incoherencia del narcisista habló por sí sola. El silencio bien usado puede ser un espejo más cruel que cualquier palabra. Esa es la esencia del poder psicológico. No intentar destruir al narcisista, sino dejarlo destruirse solo frente a su propia contradicción. Porque el narcisista se alimenta del conflicto, y quien no entra en su caos lo deja sin oxígeno. En psicología oscura se conoce como extinción de estímulo. Si no hay reacción, no hay refuerzo. Lo interesante es que esa extinción no se logra con indiferencia emocional fingida, se logra con autenticidad. Fingir calma para provocarlo sigue siendo una forma de reacción. La persona verdaderamente peligrosa es aquella que ya no tiene interés, que simplemente ha cerrado el ciclo y ha retirado su atención sin odio ni expectativa. Esa desconexión emocional total es su derrota. La mente del narcisista no soporta que su objetivo lo vea con neutralidad. Prefiere el odio a la indiferencia, porque el odio sigue siendo energía dirigida hacia él. Pero cuando no hay ni rencor ni vínculo, cuando la persona se convierte en una presencia inaccesible, el narcisista queda suspendido en su vacío. La falta de drama le resulta insoportable, porque sin drama no puede sostener su identidad. Y ahí,
Lentamente empieza a desmoronarse. La persona más peligrosa para un narcisista es aquella que ha comprendido el mecanismo, que lo ve actuar sin necesidad de participar. La que observa la manipulación y la desmonta sin ruido. La que entiende que el control no se recupera gritándolo, sino quitándole valor. La que sabe que la verdadera venganza no es la humillación, sino el desinterés absoluto. Esa persona no necesita demostrar fuerza, porque su calma ya lo dice todo. Y cuando el narcisista comprende que no tiene forma de afectar a esa persona, algo en su interior se rompe. No sabe qué hacer con un enemigo que no pelea, ni con una víctima que no sufre. Y es entonces cuando se enfrenta por fin con aquello que lleva toda la vida evitando, su propia sombra, esa parte que Carl Jung describía como la suma de todo lo que negamos ser. Frente a una mente que no puede controlar, el narcisista se ve obligado a mirarse, y para alguien que ha vivido toda la vida huyendo de sí mismo, no hay castigo más devastador que ese. Cuando el narcisista finalmente se enfrenta con la imposibilidad de manipular, controlar o proyectar, ocurre algo profundo y silencioso. La vulnerabilidad que nunca quiso reconocer emerge de manera inevitable. No importa cuán carismático sea, cuán encantador ante otros, ni cuán convincente en su narrativa. Frente a alguien que no depende de su aprobación, que no le entrega energía emocional, se queda desnudo. Y esa desnudez no es física, es psicológica. Se ve obligado a enfrentar la totalidad de su sombra, la acumulación de mentiras, justificaciones y deficiencias emocionales que ha ignorado toda su vida. Para quien ha aprendido a integrar sus propias sombras, este enfrentamiento se convierte en un arma silenciosa e imparable. No hay gritos ni confrontaciones necesarias. La existencia firme y equilibrada del otro se convierte en un espejo insoportable que refleja todo lo que el narcisista nunca quiso admitir. La persona verdaderamente peligrosa para un narcisista es aquella que no busca lastimarlo, pero cuya integridad, coherencia y estabilidad emocional actúan como un imán que revela la falsedad del manipulador. Esa persona no cede a chantajes, no se defiende con furia ni entra en su teatro de víctimas y verdugos. Su vida, sus decisiones y su equilibrio interior funcionan como evidencia irrefutable de que el narcisista no tiene control, y ahí reside el poder absoluto. Mientras el narcisista está atrapado en su propia necesidad de validación y manipulación, la otra persona sigue construyendo, creciendo y existiendo sin que nada ni nadie pueda detenerla. Hay algo que pocas personas comprenden. La psicología oscura no se trata de venganza directa, sino de comprensión estratégica. Comprender cómo funciona la mente de un narcisista te permite actuar con precisión quirúrgica. No necesitas humillarlo, exponerlo o hacerle daño. Solo necesitas sostenerte íntegro, proteger tus fronteras y vivir tu vida con autenticidad. Cada acción de coherencia, cada decisión basada en tu verdad, es un golpe silencioso, devastador y mucho más efectivo que cualquier confrontación impulsiva. El narcisista aprende a temer a quien no puede controlar, a quien no depende de su narrativa, y ahí es donde su poder se evapora. Pensemos en una historia que ejemplifica esto. Mariana, víctima de un narcisista encubierto durante años en su entorno laboral, decidió dejar de buscar aprobación, dejar de explicarse y dejar de justificar cada ataque sutil. Empezó a documentar hechos, a mantener límites claros y, sobre todo, a cultivar su propio desarrollo personal y profesional. Su agresor intentó manipularla de todas las formas posibles, desde comentarios sarcásticos hasta intentos de sabotaje. Pero Mariana no reaccionó con ira, ni con rencor, ni con desesperación. Su calma y coherencia se convirtieron en un espejo de lo que él no podía sostener: ética, profesionalismo y dignidad. Con el tiempo, el narcisista comenzó a mostrar signos de ansiedad, errores repetitivos y justificativos públicos torpes. No hubo escándalo ni confrontación dramática, solo la evidencia de que su manipulación había fallado. Mariana,
Al mantener su equilibrio, se volvió más poderosa que cualquier ataque que él pudiera intentar. Esta dinámica no se limita a entornos laborales, se aplica a relaciones personales, familiares e incluso amistades. Cualquier narcisista se desarma frente a alguien que no le entrega la narrativa, que no alimenta su ego con drama ni caos. Y mientras más consistente sea esa persona, más profundo es el impacto psicológico en el manipulador. La verdadera fuerza radica en el desapego emocional combinado con la autenticidad. No reaccionar para herir, sino para sostener tu poder personal. Esa es la lección más potente de la psicología oscura. El control no se toma, se mantiene al no cederlo. Cuando logras sostener este nivel de integridad, tu presencia se convierte en una advertencia silenciosa y letal. La persona peligrosa para un narcisista no necesita luchar. No necesita alardear de victoria ni justificar sus acciones. Su poder está en existir de forma plena, en ser inmutable frente a intentos de manipulación y en mantener su centro emocional intacto. El narcisista, acostumbrado a dictar guiones y manejar reacciones, se encuentra con un enemigo que no se deja guiar por su teatro. Alguien que vive su vida en sus propios términos. Y no hay lección más dolorosa para un manipulador que comprender que su estrategia ha fracasado sin que nadie tuviera que luchar con él. En conclusión, la persona más peligrosa para un narcisista es aquella que ha alcanzado su propio equilibrio interior, que conoce y sostiene sus límites, que no depende de la aprobación de otros y que integra su propia sombra. Su fuerza no proviene de la agresión ni de la confrontación, sino de la coherencia, la autenticidad y la calma estratégica. Esa persona se convierte en un espejo vivo de lo que el narcisista nunca será capaz de sostener por sí mismo. Y ese espejo, silencioso pero implacable, desarma al manipulador más hábil. Lo obliga a enfrentar su vacío y deja claro que ningún drama, manipulación o mentira podrá tocar a quien se mantiene firme en su propia verdad. Si esta enseñanza te ha impactado, si sientes la fuerza de esta verdad reflejada en tu propia vida, dale like a este video y suscríbete al canal. Aquí exploramos la psicología oscura, desentrañamos las tácticas de los manipuladores y te damos herramientas reales para recuperar tu poder personal. No solo observes la sombra, aprende a caminar entre ellas sin miedo y conviértete en la persona que ningún narcisista podrá tocar. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de estrategia, conciencia y poder psicológico.